Automóviles San Jorge es el concesionario oficial de la marca Chevrolet. Hoy en día, dentro de la Argentina, cuenta con más de 13 sucursales. Es una empresa que está en el mercado desde hace aproximadamente 30 años. Veníamos haciendo de una manera quizás un poco muy descontinuada o muy arcaico, el hecho de tener legajos o archivos expedientes en papel, en documentos, que necesitábamos que se completara un proceso el cual se iba a demorar muchísimo. Estamos hablando un aproximado entre 5 y 6 horas que nos llevaba, ¿no?, poder ejecutar este proceso para nosotros poder tener ese resultado. Eso nos limitaba a veces, nos creaba inconvenientes, inclusive hasta con los mismos líderes, ¿no?, que nos hacían cualquier tipo de consultas, nos querían saber o validar si algún colaborador había estado dentro de la empresa o había llegado a la empresa, pero no la podíamos tener en tiempo real. Logramos ver diversos software, ¿sí? Obviamente cada uno tiene sus limitaciones, pero consideramos que justamente Bisneo es la plataforma que nos brindaba la mayor seguridad por todas las herramientas que ofrecen, ¿sí?, por toda la funcionabilidad, y que no solo se centraliza en recursos humanos, ¿sí? Es una plataforma de autogestión donde no solamente el colaborador puede autogestionarse sus solicitudes y sus fichadas, ¿sí?, sino también el propio líder o el propio jefe o responsable de cada área puede autogestionar su equipo. Automóviles San Jorge venía manejando procesos anteriores desde hace más de 20 años, y tú poderle cambiar la mentalidad a un colaborador y decirle, ya esto no se va a llevar así, creo que era un reto, ¿no? Y a la vez una incertidumbre en decir, ¿cómo va a ser aceptado por los colaboradores? Creo que era el mayor temor de nosotros. Y creo que fue muy aceptado, muy bien aceptado. Creo que le brindamos las capacidades, también las capacitaciones pertinentes, no solamente a los colaboradores, sino a los líderes también, en base a todo lo que veníamos trabajando con ustedes, ¿no? Y creo que eso fue el éxito. Realmente, si hablamos de oportunidades de mejoras o un antes o un después de la implementación de Bisneo, te puedo comentar muchísimas cosas. Tuvimos un cambio grande, dado que anteriormente, para poder validar las fichadas, los ingresos de cada uno de los colaboradores, utilizábamos literal entre 5 y 7 horas, ¿sí? Con Bisneo lo podemos hacer de manera en real, o sea, ¿cuánto nos puede demorar? 2, 3 minutos que ingresamos al perfil de un colaborador. Si hablamos de temas de vacaciones o más de procesos administrativos, nos llevaba muchísimo tiempo, porque era buscar el expediente del colaborador, analizar cuáles eran las vacaciones que ya había tomado, cuántos días quedaban pendientes, cuántos días les faltaban por disfrutar, ¿sí? Entonces, eso nos generaba que teníamos que buscar el expediente, validar toda la información, saber que todo estuviese firmado, saber que todo estuviese en tiempo y forma. No sé, demorábamos 2 horas aproximadamente, 2 horas, 3 horas por cada colaborador. Y hoy en día Automóviles San Jorge son 300, más de 350 colaboradores. Te puedes imaginar auditarle todas las vacaciones a 350 colaboradores, era una locura realmente. Entonces creo que fueron conceptos o oportunidades de mejora que nos hizo un cambio totalmente radical, ¿sí? De que el colaborador esperase hasta un mes y hasta 2 meses para poderle dar una respuesta, como nosotros por parte de recursos humanos, y que hoy en día la tengan en su plataforma en tiempo real y con la opción de poder solicitarlo sin ningún inconveniente. Bisneo forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Nos ayudó muchísimo a mejorar el clima dentro de la empresa, nos ayudó muchísimo a mejorar los procesos internos, procesos de auditoría, procesos de elaboración de informes, proceso de poderle brindar todo ese empoderamiento a los líderes para que puedan autogestionar sus equipos también. A nosotros como recursos humanos, claro está, poder tener, ¿sí?, todo el registro laboral de todos nuestros colaboradores, saber todos los cambios que han tenido desde que el momento que ingresan a la empresa hasta que finaliza su vida laboral dentro de Automóviles San Jorge, que quede ese registro, que los colaboradores puedan saber que dentro de su plataforma de Bisneo, dentro de su perfil de Bisneo, pueden encontrar su contrato de trabajo, pueden encontrar
cualquier tipo de modificación que nosotros le hagamos, cualquier tipo de mejora, ¿sí? O cualquier tipo de cambio, lo puedan ver en tiempo real. Me generó muchísimo acercamiento con los colaboradores, claro está, esta oportunidad de poder ser el líder de la implementación y la capacitación de Bisneo, de tal forma de que ahora los colaboradores me miran y ya no es el Joan, ¿sí? Quien viene como colaborador o como alguien de recursos humanos, sino viene Chico Bisneo o Mr. Bisneo, como me dicen en muchos departamentos, y automáticamente soy el reflejo. Llego a un departamento y todo el mundo me mira y es Bisneo, o sea, algo pasó con Bisneo, no fiché en Bisneo, me van a explicar algo de Bisneo, entonces es muy jocoso eso, ¿no? Es muy agradable el poder saber de que estás ayudando a los colaboradores, estás ayudando a la empresa a acercarse a la tecnología. Contamos con muchas personas de la tercera edad también y creo que era un reto, ¿no? Era un reto no solamente personal, sino también profesional, el hecho de poder enseñarlos y poder capacitarlos y poder decirles que si bien esto no estaba hace 20, 30 años atrás, saber que ya llegó y que la tecnología es real, ¿no? Y que nos puede acercar y nos puede facilitar la vida. Realmente Automóviles San Jorge está pensando en seguir creciendo, ¿no? Dentro de la plataforma de Bisneo. Comenzamos con un simple módulo, nada más, que era la parte de gestión del tiempo, porque lo que queremos nosotros como Automóviles San Jorge es poder tener en todo en general, ¿sí? Una plataforma integral de recursos humanos autogestionables, ¿sí? Que estén los tres pilares fundamentales de recursos humanos. El pilar de selección, ¿sí? Todo lo que es atracción de personal, de perfiles, talento humano, el apartado de la parte de administración de personal, que es lo que nosotros hoy en día estamos haciendo, todo lo que es las solicitudes, control de asistencia, fichadas, solicitudes de vacaciones, y el otro pilar fundamental, ¿no? Que vendría a ser lo que es el apartado de desarrollo, evaluaciones de desempeño, poder seguir brindando ayuda y poder facilitando todos los procesos, tanto a los líderes como a los colaboradores, como nosotros como recursos humanos y el directorio, ¿sí? Si hablamos de oportunidades, si hablamos de herramientas, creo que cada día aprendo más de Bisneo, cada día veo más funciones que nos van a poder facilitar la vida completa en general de todos los colaboradores.